Arrepentirse es, según la Real Academia Española, sentir pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. Aprenderemos que, en la Biblia, el significado es más profundo y a la vez necesario si queremos estar a cuenta con Dios. Dos tipos de arrepentimiento. Tenemos dos ejemplos en la Biblia de personas que se arrepintieron por haber ofendido a Dios. Uno de ellos vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata, el otro negó haberlo conocido. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Lucas 22, 60 al 62. Le dijo Pedro: oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Judas sintió pesar por la mala acción que hizo y luego cometió otro delito. Pedro sintió pesar por la mala acción que hizo y luego rompió a llorar. Es lo que describen Mateo y Lucas. La diferencia entre ambos es el rumbo que tomó la vida de cada uno después de arrepentirse. Judas continuó haciendo lo malo, cometió suicidio, y Pedro llevó su vida a otra dirección. Se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Dice la historia que el apóstol Pedro fue crucificado, pero él pidió, antes de su ejecución, que cambiaran la posición de la cruz porque no se sentía digno de morir exactamente igual que su maestro. Aquel a quien había negado era su máximo orgullo y le confesó por todas partes donde él vivió, donde anduvo, y fue desarrollando una verdadera amistad con Dios, entregando su vida por su causa. Judas sintió remordimiento, Pedro sintió remordimiento, y la diferencia es las decisiones que tomaron, y la notable diferencia en el caso de Pedro es que su vida tomó un giro de 180 grados. Significado del arrepentimiento. La base bíblica la encontramos en Isaías 1, 16 al 18, Mateo 3, 8 y Mateo 21, 28 al 29. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorías de mi vista, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Vamos a discutir esto, dice Yahvé. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojeasen como el carmesí, como lana quedarán. Dad más bien fruto digno de conversión. A ver qué os parece. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. De acuerdo a Isaías, dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Según Mateo, después de ir en una dirección, dar un giro de 180 grados o ir en la dirección contraria. El arrepentimiento es indispensable para alcanzar la salvación eterna. Hechos 3:19. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 11:18. Al oír esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Segunda de Corintios 7:10.
En efecto, la tristeza de cara a Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. En cambio, la tristeza meramente mundana desemboca en la muerte. Según lo que Pablo escribe a los Corintios, hay dos tipos de arrepentimiento, hay dos tipos de tristeza: la tristeza de cara a Dios y la tristeza meramente mundana. Volviendo a los ejemplos de Judas y Pedro, el arrepentimiento de Pedro fue provocado por la tristeza de cara a Dios. En cambio, la tristeza de Judas, otro tipo de arrepentimiento, desembocó en la muerte. Entonces, el arrepentimiento que es indispensable para alcanzar la salvación eterna es el arrepentimiento motivado por la tristeza de haber ofendido a Dios, la tristeza de cara a Dios. Origen del arrepentimiento. Al reconocer la bondad de Dios. Romanos 2:4. ¿O despreciáis tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Al tomar conciencia del juicio final. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia, por medio del hombre que ha destinado, y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos. Al entender la misericordia de Dios. Ezequiel 33:11. Pues diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? La tristeza por haber ofendido a Dios. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. Ahora me alegro, no por haberos entristecido, sino porque aquella tristeza desembocó en arrepentimiento, pues os entristecisteis de cara a Dios, de manera que no habéis sufrido perjuicio alguno de nuestra parte. En efecto, la tristeza de cara a Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. En cambio, la tristeza meramente mundana desemboca en la muerte. Ya veis lo que ha producido entre vosotros esa tristeza de cara a Dios. ¿Qué interés? ¿Qué disculpas? ¿Qué enojo? ¿Qué temor? ¿Qué añoranza? ¿Qué afán? ¿Qué escarmiento? En todo habéis mostrado que erais inocentes en este asunto. Hay personas que viven ilusionadas con un plan, trazado por ellas mismas, para evadir la condenación en el día del juicio final. Pretenden arrepentirse justo antes de morir. ¿No le parece absurdo este plan? El arrepentimiento no es pedir perdón a Dios con palabras, es demostrar con nuestra conducta un cambio de actitud. El apóstol Pedro se arrepintió de haber negado a nuestro Señor Jesús. Esto lo sabemos al leer su discurso en el día de Pentecostés y por las demás actividades narradas en el mismo libro Hechos. Podemos arrepentirnos solamente cuando reconocemos con tristeza que hemos ofendido a Dios. Nuestras malas actitudes son un rechazo al esfuerzo del Señor que busca nuestro bienestar. Solamente necesitamos un momento para arrepentirnos y toda una vida para demostrar que nos hemos arrepentido de corazón. No debemos esperar la perfección en nuestra vida para decidir arrepentirnos. Si así fuera la condición, nadie tendría acceso a la salvación, pero gracias a la bondad y misericordia del Señor, tenemos firme esperanza si nos arrepentimos.